Encuentro 7 AM. Un micro inspirado en la visión de Abel Mata. Voces de la comunidad agropecuaria para iniciar la jornada. Hola, ¿cómo les va? Arrancamos Encuentro 7 AM a través de nuestra plataforma agrocomunitaria y en el aire de Nova Radio, La Posta de Lincoln y Radio Viamonte. Culminamos la segunda semana de septiembre que, como veníamos anunciando, viene muy cargada de temas agrícolas. Hoy salimos, sin embargo, de la coyuntura para conversar sobre los suelos bonaerenses y las buenas prácticas para su conservación. Para ello hablamos con Mariano Pinedo, el director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, a quien encontramos en muchas jornadas y reuniones en los territorios, promocionando el programa de buenas prácticas agrícolas. Como disparador de la charla, consultamos sobre el estado de situación de los suelos en nuestra región. El Ministerio observa una realidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires, por supuesto partiendo de que es una provincia diversa, con regiones que cada uno tiene su dificultad, particularidad y potencialidad, pero observa una realidad que estamos observando todos los que están cerca de la producción, que es una preocupación sobre el estado de situación de los suelos de la provincia, en general del país, pero de los suelos de la provincia, algunos con problemáticas vinculadas con la erosión, tanto hídrica como eólica, otros con problemáticas vinculadas con la estructura del suelo, con la cuestión física o química del suelo, y eso hace que esa problemática, además de ser un impacto negativo en lo ambiental, empieza a ser un impacto negativo en lo productivo. De hecho, hay congresos y charlas, incluso internacionales, que se están haciendo respecto de la enorme potencialidad que tendría el suelo, a pesar de la riqueza que tiene, de mejorar su productividad si se hacen manejos distintos. De su dirección, Mariano Pinedo ejecuta el programa de buenas prácticas agrícolas. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los requisitos que los productores deben cumplimentar para ser incluidos? La provincia tomó hace ya 4 o 5 años la responsabilidad de implementar un programa de buenas prácticas agrícolas. Es decir, incentivarle al productor para que, aplicando buenas prácticas, deje de estar en riesgo el suelo o se corrija, porque todo es corregible, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que consiste el programa de buenas prácticas agrícolas es una certificación. La provincia tiene un protocolo, un proceso que lo lleva a certificar la buena práctica agrícola de los productores que se inscriben en el programa, que consiste básicamente en tener un manejo de suelo a partir de un estudio de suelo, un análisis de suelo que la provincia financia, hasta tres análisis para que el productor parta de un punto y vea cómo es la evolución, digamos. Un buen manejo de rotaciones, con cultivo de cobertura, con rotaciones de cultivo, para mantener esa balanza de carbono en equilibrio, y después, cubierto eso, por supuesto nos fijamos que la aplicación de los fitosanitarios sea hecho de manera primero legal y después razonable. Digo, legal en términos de que haya receta agronómica, de que haya asesoramiento de un agrónomo que sepa qué producto, en qué dosis, de qué manera y con qué forma se aplica también. Es decir, la buena práctica es en el diseño de la receta para aplicar correctamente, pero aplicar el producto y la dosis correcta, pero además en la forma en que se aplica. Todo eso es lo que está en análisis a la hora de certificar. Eso es el requisito mínimo. Después hay algunos requisitos que son más deseables, que son expectativas más de futuro, digamos, que va orientado a la agricultura de precisión, que va orientado al tema laboral también, o que va orientado al manejo de los residuos. Son cuestiones que hacen a una buena práctica también. Más allá de cuestiones relacionadas con reembolsos o subsidios para el análisis de suelos, el principal beneficio que aporta el dueño de la tierra es justamente el monitoreo del uso responsable de su principal recurso productivo.
Sobre esto reflexiona el director de Agricultura. Para nosotros el beneficio primero es el beneficio que tenés por hacer buena práctica. La provincia te da una certificación y la buena práctica ya es en sí mismo un beneficio para el productor, en lo productivo y en lo ambiental y en el recurso que es el suelo. Incentiva con beneficios económicos, como es el caso del análisis de suelo y como es el caso de un aporte no reembolsable, un dinero que se ingresa, que se abona en forma de subsidio, digamos, a aquellas personas que aplican buenas prácticas. Y eso está relacionado con la cantidad de hectáreas. El que menor cantidad de hectáreas certifica tiene un porcentaje mayor del valor del inmobiliario rural. Déjame aclarar que no es un descuento del inmobiliario, sino que tiene que ver con el inmobiliario en cuanto a método de cálculo, pero en realidad es un aporte no reembolsable en dinero. Y hay una modificación que llevó adelante el Ministerio, que es cuando el valor de cálculo del inmobiliario rural es menor a 80 kilos de carne de novillo, se paga lo que es mayor, digamos, que serían el monto que sea mayor. En una mirada de largo plazo, cuidar el suelo es asegurar para las futuras generaciones la mantención de la riqueza de la tierra. Para Pinedo, sumarse al programa de buenas prácticas agrícolas también genera efectos más inmediatos. En la cabeza del productor el incentivo económico sigue siendo, por supuesto, la mayor productividad y la mayor rentabilidad. Y somos un poquito hijos del rigor, a veces cuando hay susto en cuanto a ¿qué está pasando con el suelo? Tiene que ver con una cuestión de conciencia, porque las futuras generaciones van a tener que tener un suelo acorde para seguir produciendo y produciendo bien en cantidad y en calidad. Pero no deja de ser digamos, además de la conciencia, hay un tema de afectación en cuanto a la productividad, que yo creo que eso es más actual, ¿no? Suele ser más difícil mostrar los riesgos a futuro que los riesgos en el presente. Y los riesgos en el presente es que tenés menos productividad cuando el suelo está agotado. Y eso es el riesgo más inmediato. Después el riesgo futuro es que además no le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, la riqueza que nos dejaron a nosotros. Concluimos el episodio de hoy. Estuvimos en la producción Luis Fernández y quien les habla, César Baldoni. Gracias por acompañarnos.